Muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Velandia. En la materia de instalaciones eléctricas hablaremos sobre las magnitudes de luminosidad y su importancia en el momento de considerar iluminaciones en áreas determinadas. En la actualidad los ambientes laborales en su mayoría requieren de luminosidad con el fin de mantener ergonomía en los puestos de trabajo. ¿Por qué ergonomía? Porque la ergonomía presenta la satisfacción de un trabajador para un mejor rendimiento y mejor ámbito laboral. No toda luz emitida por una fuente llega al ojo y produce sensación de luminosidad, ni toda energía que consume, por ejemplo, una bombilla o una lámpara se convierte en luz. Todo esto se ha de evaluar de alguna manera y para ello definiremos en esta clase lo que son las nuevas magnitudes o las nuevas variables que tenemos que evaluar, como son el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la luminancia, el rendimiento de eficiencia luminosa y la cantidad de luz. Al momento de realizar construcciones cerradas es fundamental el estudio de estas variables, puesto que un exceso de iluminación debe de tener una satisfacción para nuestras actividades crearía una molestia como una incandescencia. Entre las magnitudes fundamentales de luminosidad se tiene el flujo luminoso. Es la cantidad total de luz radiante o emitida por una fuente durante un segundo y que produce sensación luminosa en el ojo humano. ¿Sí? El flujo de luz, como podemos observar en la imagen del lado derecho, se ve una lámpara incandescente donde representa el flujo. Ese haz de luz es lo que nosotros denominamos flujo luminoso. Eficiencia luminosa es el ratio de flujo de luz emitido en lúmenes y la potencia eléctrica consumida para su obtención. Indica la eficiencia con la que la electricidad se transforma en luz, ¿sí? Como por ejemplo en la actualidad utilizamos bombillos ahorradores en energía que generan la misma sensación de luz y la misma claridad con menos capacidad de consumo de vatiaje. Por ejemplo, los bombillos ahorradores de 25 vatios. Aquí podemos observar la gráfica, cómo son el comportamiento con respecto a su rendimiento. Intensidad lumínica. La intensidad lumínica indica el flujo emitido por una fuente de luz en una determinada dirección del espacio. La dirección se indica mediante el ángulo sólido o ángulo estero que corresponde al cono cuyo eje es la dirección en la que se considera la intensidad medida en los esteroradiales, ¿sí? Entonces, la intensidad lumínica se calcula a través del ángulo. Como podemos observar, la bombilla genera un flujo. Ese flujo genera un cono y a través del ángulo es donde nosotros determinamos la proyección de luz de esa bombilla. Iluminancia. La iluminancia, nivel de iluminación o iluminación, indica el flujo luminoso que recibe una superficie por unidad de área. Se define la iluminancia mantenida como el valor por debajo del cual no se permite que caiga la iluminancia medida en la superficie determinada. Claramente podemos observar lo que el concepto dice, o sea, es el área que se refleja en esa iluminación, como lo podemos ver en la gráfica, en la imagen del lado derecho, que tenemos dos lámparas. Mayor proyección, mayor es el área proyectada, pero no todo esto se cumple, porque si la distancia es muy grande, sí aumentamos el área, pero aumenta la visibilidad en esa área determinada. Entonces son estudios que se deben tener en cuenta. Luminancia. La luminancia representa la relación entre la intensidad de luminancia y la superficie aparente vista por el ojo en una determinada dirección. Es equivalente al brillo de una superficie. Esta magnitud se aplica cuando miramos a una fuente de luz, luminancia directa, o a la luz alejada por una superficie de luminancia reflejada. Claramente ve, por ejemplo, estos casos nos ocurren mucho cuando estudiamos. Tenemos una lámpara fluorescente, ¿sí? Ella no está reflejada sobre nosotros, sino directamente sobre el papel. Entonces esa luminancia es la proyección que nosotros tenemos hacia donde está esa iluminación dirigida, como se muestra en la imagen del lado derecho. Deslumbramiento. El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes intensas dentro del campo de visión y puede ser experimentado como deslumbramiento molesto o perturbador. Lo que hablábamos al comienzo de la introducción, que si excedemos el exceso de iluminación ya sería un factor de incomodidad o de insatisfacción o bienestar para las personas que puedan laborar en esa área, ¿sí? O sea, todo tiene que tener un equilibrio. El deslumbramiento causado por la reflexión en superficie es conocida como deslumbramiento reflejado o reflexiones de velo, ¿sí? Esto también ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, vamos en unos carros, en otro carro y genera una luz alta. Eso es parte de ese factor, ¿sí? Que es algo incómodo. Rendimiento luminoso o eficiencia luminosa. Para hacernos la idea de la porción de energía útil, definimos el rendimiento luminoso como el cociente entre el flujo luminoso y el producido y la potencia eléctrica consumida, que viene por las características de las lámparas, ¿sí?
que si es de 25 es de 60 vatios. Mientras mayor sea, será la lámpara y menor se gastará. La unidad es el lumen en vatios reflejada en una superficie de luminancia. El rendimiento, lo que hablamos, el rendimiento, o sea, a menor sea la cantidad de batiaje, pues mayor será el consumo de corriente eléctrica. Entonces, esos son factores importantes para el consumo energético en un sistema de construcción. Cantidad de luz. Esta magnitud solo tiene importancia para conocer el flujo luminoso, es capaz de dar un flash fotográfico o para comparar diferentes lámparas según la luz que emiten durante un cierto periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su unidad es el lumen por unidad de segundo. Como vemos aquí en la imagen del lado derecho, tenemos dos casos, uno donde hay una lámpara rectangular y refleja sobre el otro área, ¿sí? Entonces es la cantidad de luz en esa área determinada, pero también podemos tener el otro caso donde no solo existe la lámpara, sino está la reflexión de un televisor más la de una lámpara. Entonces esa sería la cantidad de luz total que tenemos que considerar en esa determinada área. A continuación vemos una tabla. Esta tabla es un resumen de cada una de las variables que tenemos que tener en cuenta para el cálculo de la iluminación de un área, lo que estábamos hablando, que son el flujo luminoso, su símbolo, la unidad es el lumen y cómo se calcula la relación, ¿sí? Que es la corriente por la potencia. Rendimiento luminoso, la variable es la N, el lumen. Intensidad luminosa es la I, la iluminancia es la E, iluminancia la L. Sin más que referir, pues espero que le haya servido de información para ustedes. Me despido atentamente, Saúl Belandia.